Buenos días a todos. Iniciamos la clase de leyes. Bueno, comenzamos la clase de este día, lunes 28 de marzo del 2022, de la materia de leyes procesales de familia. Actualmente tenemos problemas para lo que es la diapositiva. Al menos quizás lo que voy a hacer es compartírselas ahora, porque trataré de culminar este tema de las medidas cautelares este día y pues se lo voy a compartir en la plataforma de la universidad. Decirles que ha habido problemas en la plataforma de la universidad. Esto ha llevado a que las mismas notas no las pueda subir yo a partir del problema técnico que se ha estado dando. Yo pues a partir del mismo, la persona que hizo el examen posteriormente, pues que ustedes se recuerdan que hubo problemas también el día que ustedes hicieron el examen, ¿verdad? Entonces ese día pues se trató de solventar y de 3 personas solo uno lo logró hacer y hay un diferido. Pero no sé si hay alguna persona acá de los que están integrantes del grupo, pues que si va a hacer el examen diferido, aparte de uno que me aparece que me aparece en la plataforma, ¿va? Sin embargo, les digo, o sea, ha habido problemas. Eso no es cuestión meramente que a mí me atañe, ¿verdad? Sino que es cuestiones técnicas, ¿verdad? Así como ustedes tuvieron problemas para hacer el examen que posteriormente se solventó, ¿verdad? Así ha pasado con eso. Ahora bien, y yo realmente no he podido solventarlo. Necesito hablar con las autoridades de la universidad para solventar esta situación, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que ha habido, no subirle las notas en tiempo. Bueno, mire, no es en tiempo porque todavía hay un plazo, ¿verdad? Que la universidad nos da para subir las notas y yo estoy en el plazo determinado por la universidad. Sin embargo, les he subido en la plataforma las notas, si ustedes tienen las notas específicamente ahí, ¿verdad? Ya con el consolidado. Ahora bien, me han mandado un cuadro de la clínica jurídica. Ese es el único que no he podido subir porque no he tenido esos problemas, ¿verdad? Entonces, para consolidarle ya la nota directamente a ustedes, pero según veo a José López y también Carlos de Paz, que están preguntando en la plataforma de Teams sobre las notas, les comento que ese ha sido el problema. Sin embargo, ustedes mis notas las han tenido a tiempo y en la plataforma de Moodle, ¿verdad? Espero que lo hayan podido ver. Al menos cuando pregunté la clase anterior, a todos me dijeron que sí las habían visto, ¿verdad? Lo único, como les repito, la única de la clínica jurídica no he podido subirlas por esos problemas técnicos que han habido, que no son problemas de mi parte, sino que de la misma plataforma, ¿verdad? Entonces, eso al menos, y actualmente pues con este Teams, que no me había dado problemas con compartir documentos, pero ahora no lo he podido hacer, ¿verdad? Tal vez en el desarrollo de la clase se solventa esta situación no, y pueda pues lograr subirle la diapositiva que no se puede subir, ¿verdad? Por más que he intentado. Bueno, solventado esto, pues procederé a inicio de la clase. No sé, no obstante, pues decirles que si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado. En la última clase hablamos de las medidas cautelares, que debemos de entender como medidas cautelares, ¿verdad? Las perspectivas que trata la doctrina procesal, ¿verdad? El objeto, las características, ¿verdad? También habíamos hablado de la clasificación, los presupuestos, y en eso no se habíamos quedado, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? De las medidas cautelares, para profundizarlo, pues porque esto fue hace el lunes pasado, hablé con esto ya el viernes que desarrollamos el examen, ¿verdad? Ya no pude continuar, pero quiero culminarlo en esta mañana. Decirles pues que así como les había mencionado antes, que etimológicamente la palabra medida de alguna manera es la aceptación, ¿verdad? Que nos atañe,
de alguna manera que significa incluso prevención, disposición, prevención, y a su vez equivale a un conjunto de precauciones, ¿verdad? Y medidas tomadas para evitar un riesgo o resultado no deseado. En el campo jurídico se entiende como tales aquellas medidas que el legislador ha instituido, mejor dicho, pues con el objeto de que la parte vencedora no quede burlada en su derecho. Recuerda que hablamos que tanto se podía pedir, tanto antes de antes de promover la demanda, ¿verdad? O durante la tramitación del proceso, o incluso posteriormente, ya con las sentencias que se pueden dictar tipo de medidas cautelares, ¿verdad? Eso así lo habíamos hablado en la clase anterior, y esto que genéricamente las medidas cautelares de alguna manera son aquellas herramientas procesales ordenadas por el juez competente con carácter provisional, ¿verdad? Que inciden en libertad o en patrimonio de los inculpados, van destinadas a asegurar la presencia en el juicio de los presuntos responsables y en su caso, pues, ¿verdad?, la ejecución de la sentencia. Como les decía, antes, durante y posteriormente de la sentencia. Eso lo podemos tomar en cuenta, pues, conforme a la doctrina, incluso procesal iberoamericana, las medidas cautelares han determinado que consisten en un conjunto de actos procesales que necesariamente deben ser realizados para obtener la decisión de un caso concreto por parte del órgano jurisdiccional, en este caso, pues, órgano judicial, ¿verdad? Este conjunto de actos procesales se van desenvolviendo por etapas en forma escalonada, y esto pues hacia un fin determinado. ¿Cuál es el fin determinado? La sentencia definitiva, ¿verdad?, que se dicte. ¿Se acuerdan que les puse en la diapositiva, ¿verdad?, que incluso para determinar, y se las leo lo de la diapositiva, lamentablemente lo que a ustedes acá no la pueden ver, pero le había puesto yo en su momento en la clase anterior, que son aquellas que tienden a impedir que durante el lapso que transcurre esta iniciación de un proceso y en el pronunciamiento de la decisión final sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperante los efectos de la resolución definitiva, o sea, de la sentencia. Esto pues leyendo el concepto que yo les había puesto a ustedes en la diapositiva, ¿verdad? De lo que debemos de entender por medidas cautelares, ¿verdad? De forma más exacta, con la expresión medidas cautelares, incluso pues se alude a una serie de instrumentos que con el ordenamiento jurídico protege de manera provisional y preventiva la integridad de un derecho, ¿verdad?, o de un derecho o persona cuyas existencias se discuten en el proceso mientras dure el mismo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del 124 y 130, ¿verdad?, que uno era personal y otro era patrimonial? ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre esa misma situación? Entonces, esa es por lo que se debe ver por un derecho o persona, ¿verdad? En la ley procesal de familia, las medidas cautelares pueden ser decretadas en cualquier estado del proceso, o sea, en el trámite del proceso, de manera oficiosa o a petición de parte. Esto como acto previo incluso, pues, a la demanda también, ¿verdad? Que solo se decretan a petición de parte, generalmente, ¿verdad? Porque el juez en ese momento no tiene el conocimiento del proceso, ¿verdad? Sino que obviamente las partes se le están anunciando que van a promover un proceso y necesitan medidas cautelares. Por eso solo se decretan a petición de parte cuando son previos a iniciación del proceso. Y en ambos supuestos, tanto cuando se habla de petición de parte, es bajo la responsabilidad del solicitante y cesarán de pleno derecho si no se presenta la demanda dentro de los 10 días, ¿verdad? 10 días que establece el 75 y 76, si no me equivoco, de la Ley Procesal de Familia, siguientes de su ejecución, pues garantizando el eficaz funcionamiento de la justicia para determinar, ¿verdad?, este hecho de que se pueda ejecutar y se pueda ir conociendo sobre el proceso, ¿verdad? Autores como
Hortel Ramos, ¿verdad? La definen como los medios jurídicos procesales que tienen por función evitar que se realicen, ¿verdad?, actos que impidan o dificulten la efectividad de la satisfacción de la pretensión. Y esa función se lleva a cabo mediante una incidencia, ¿verdad?, en la esfera jurídica del demandado adecuada y suficientemente para producir ese efecto. Eso, de esa manera lo tiene este autor, ¿verdad? Para Guillermo Cabanelas, como lo habíamos hablado incluso la clase anterior, las define como un conjunto de disposiciones tendientes a mantener una situación jurídica o de asegurar una expectativa o de derecho futuro, ¿verdad? Quiroga Cubillos, en su momento, hablando sobre este tema de medidas cautelares, ha mencionado que es el acto de aseguramiento de actuaciones procesales especificadas o específicas, perdón, a los efectos secundarios del proceso principal, ¿verdad?, que pueden dar, ¿verdad? O sea, que es el objeto en realidad que se trata de proteger. Y finalmente, Eduardo Pallares ha mencionado o la define como las medidas que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo, ¿verdad?, asegure oportunamente su ejercicio, como eso, pues su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual puede de inmediato obtener la ejecución judicial del mismo. Cuando habla este autor de un juicio, un título ejecutivo, obviamente que no hay una sentencia que lo determine y que pueda ejecutarse, ¿verdad? Entonces, a eso va determinado este autor, Eduardo Pallares. Y de acuerdo pues, a nuestra perspectiva, debemos de considerar las medidas cautelares como medios que la ley, ¿verdad?, confiere con el objeto de asegurar antes, durante o después de presentada la demanda, y obviamente provisionalmente los posibles efectos de la sentencia que puede haber. Sentencia definitiva para evitar posibles daños graves o de difícil reparación de los miembros de la familia, ¿verdad? Habíamos hablado también con el uso de la vivienda familiar como medida cautelar, por lo que habla la reforma de los artículos 111, 216 del Código de Familia que se le hicieron por allá por el 2012, 2015, ¿verdad? Esas reformas establecieron que quien se le otorgaba el cuidado personal de los hijos tenía que otorgarse el uso de la vivienda familiar, pero el uso de la vivienda familiar es una medida cautelar que se tiene que dar, que no es permanente en el tiempo, ¿verdad?, que generalmente se ponen y se colocan en el sentido de que el alimentante, ¿verdad?, debe otorgar para con sus hijos. El alimentante me refiero no solamente al padre, también puede ser la madre, ¿verdad? Entonces, y estas medidas pueden otorgarse con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Incluso para garantizar pues el hecho de que tengan un techo estos hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido va las medidas cautelares que no solamente tienen que dar en el proceso, ¿verdad?, sino que está posteriormente. Asimismo, también para situaciones como alimentos. Recordemos que los alimentos también van en esa misma sintonía, protección para el hijo, ¿verdad? Obviamente el hijo se alimenta todos los días, necesita de ese dinero, ¿verdad? O en todo caso alimentos que pueda otorgarle su progenitor, ¿verdad? Entonces, no es que solamente es establecérselo por perjudicar al alimentante, ¿verdad? No, pero se debe de valorar también situaciones en las cuales son beneficiosas. Yo les comentaba que cuando los progenitores, ¿verdad?, o el alimentante necesita o se hace valer de situaciones como, por ejemplo, les decía yo el caso de del piloto. Un piloto obviamente trabaja, ¿verdad?, para las aerolíneas y anda saliendo constantemente del país. De ahí percibe sus ingresos mensuales. ¿Para qué? Para otorgar alimentos a sus hijos. Pero cuando estamos hablando de medidas cautelares como restricción migratoria por el simple hecho que no puede otorgar alimentos, un progenitor, pues también tendría que ver el alcance, la posibilidad que puede haber ese tipo de medida cautelar y que el juez tiene que revalidarla, ¿va? No es que solamente porque la ley diga, este ha caído en mora o no otorga la cuota alimenticia, ¿verdad?, se tenga que establecer una restricción migratoria. Hay que
sopesar esa situación y sobre todo cuando el progenitor de ahí percibe sus ingresos para otorgar alimentos. No le vamos a poner restricción migratoria a un piloto que de ahí recibe sus ingresos porque no los va a cumplir, ¿verdad? Restringirle hacer la restricción migratoria a un piloto es decirle que no trabaje de esa profesión que él, ¿verdad?, ejerce. En esos supuestos es que se debe verificar los alcances de la medida cautelar, ¿verdad? Su naturaleza jurídica, ¿verdad?, como se los había explicado antes, deriva de los artículos 1, 32, inciso primero, 33, 35, inciso primero, siempre de la Constitución de la República. Esto en relación al artículo 76 de la Ley Procesal de Familia, que ustedes, pues, como si lo tienen a la mano y verifican lo que se determina, ¿verdad? Este artículo, se los voy a leer el artículo, lo que dice, ¿verdad? Permítanme, quiero ver. El artículo dice, el juez podrá decretar las medidas cautelares establecidas en la ley, dice, y que las juzgue necesarias para la protección personal de los miembros de la familia o evitar que causen daños graves o de difícil reparación a las partes antes de la sentencia o para asegurar provisionalmente los efectos de esta. La duración de la orden de protección será establecida por el juez en la resolución y las medidas cautelares se mantendrá hasta la ejecución de la sentencia, salvo, dice este mismo artículo, que para garantizar el cumplimiento de la misma sea necesario prorrogar su vigencia, obviamente en la sentencia. Tal cual les he leído yo este artículo, ¿verdad? Y que ustedes si lo han podido ver, ¿verdad? Determinan los supuestos, es esa garantía, esa protección, ¿verdad? La doctrina procesalista las trata de una manera como, ¿cómo decirlos? Trata incluso pues de determinar desde una perspectiva, ¿verdad? ¿Cuál es perspectiva? Como acción cautelar. ¿Por qué dice que acción cautelar? Se dice que quien ejercita la tutela utiliza un poder actual. Es decir, que las medidas cautelares son un derecho frente al Estado y contra determinados particulares, por lo que se pide que asegure la plena efectividad de la futura sentencia durante el tiempo que se tarda en tramitar el procedimiento. Entonces, por eso se llama desde esa perspectiva, ¿verdad?, como una acción cautelar. También se hace ver como un proceso cautelar. Y esto pues que debido a que es una actividad jurisdiccional, por tanto, responde a la necesidad de hablar del proceso con todos los elementos que llevan a considerarlo como tal. Y dicho proceso tendrá por objeto la tutelar cautelar, ¿verdad?, o preventiva, que sirve como mecanismo jurídico procesal para garantizar la pretensión, ¿verdad?, declarativa y de la ejecución. Es decir, si estamos garantizando, ¿verdad?, la pretensión declarativa o la pretensión que se está promoviendo, ¿verdad?, y también su ejecución, debemos de determinar un procedimiento a seguir que se debe de establecer, ¿verdad? Entonces, a partir de ese supuesto se debe establecer, ¿verdad? También se determina como acto de aseguramiento. Tratadistas ven que las medidas cautelares en tanto a su naturaleza se acercan bastante al proceso cautelar. Tal vez lo que las diferencia es su procedimiento, pues, toda vez que las primeras digamos, tan solo son un acto de aseguramiento, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿verdad?, pudiesen determinarse, ¿verdad?, que realizan toda una actividad que construye un proceso. Es decir, las medidas cautelares se agota en su propio nacimiento. Es decir, no se desarrolla en el tiempo de su procedimiento, sino se cumple una función inmediata. O sea, sus cauciones, ¿verdad?, o una función en tanto mediata, efectos de la sentencia que podemos ver, ¿verdad? Pero estos no constituyen el aseguramiento de la pretensión principal invocada. Su función, es decir, su función de todas las maneras será cautelar, ¿verdad? Porque está en la esfera de un resultado
y trata de proteger contingencias que se le presenten al mismo proceso cautelar o principal que pueden haber, ¿verdad? Por esa misma situación, los doctrinarios o la doctrina procesalista, ¿verdad?, lo ve desde esa perspectiva, como una acción cautelar en primer lugar, como una acción, como acto, como proceso cautelar y como acto de aseguramiento, las tres, ¿verdad? Desde esa perspectiva, como acción cautelar, como proceso cautelar y como acto de aseguramiento, ¿verdad? Para que ustedes no se vayan perdiendo de esa, así los toma la doctrina. El objeto de las medidas cautelares en sí, el objeto de las medidas incluso, pues, de cautelares, ¿verdad? En la Ley Procesal de Familia, tal como lo establece el artículo 76, inciso primero, como se lo leí, es proteger derechos personales y patrimoniales, ¿verdad?, de los miembros de la familia y evitando con ello que causen daño grave o de difícil reparación, ¿verdad? Este 76, obviamente, inciso primero, hay que llevarlo relacionado con el artículo 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia, cuando vemos que hay derechos personales y derechos patrimoniales en cada uno de ellos, ¿verdad? Las características de las medidas cautelares podemos ver que son varias, ¿verdad? Y la sesión anterior hablamos de ellas, ¿verdad? El tópico de las características de las medidas cautelares se deben determinar que es importante traerlas a colisión para efectos de su mejor ilustración, ¿verdad? De determinarlas, como por ejemplo hablamos anteriormente con la provisionalidad. Esta provisionalidad, pues, o sea, no son permanentes durante el tiempo, o sea, de manera permanente que hasta que se promueva otra demanda se van a quitar, ¿verdad? No, son hay una provisionalidad, pues, que consiste en el tiempo de adopción de la medida, que está condicionada a la duración del proceso principal o en su defecto al tiempo que el juez, incluso el juez o jueza de familia disponga. Y una vez pronunciada la sentencia estimatoria, cuando hablo de sentencia estimatoria, que es a favor de quien la pide y con mayor razón, si durante el proceso desaparecen las circunstancias, ¿verdad?, que la motiven, que deben cesar, ¿verdad?, sus efectos de restricción temporal. Es decir, que la medida solo puede durar mientras subsista el peligro, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos la apariencia de buen derecho, el peligro de la demora? ¿Verdad? Es decir, pueden durar mientras subsista el peligro y se pone en resguardo el riesgo invocado y que se trata de impedir. Eso por una parte de la provisionalidad, ¿verdad? Cuando hablamos de la accesoriedad, o sea, el acceso, tiene el carácter porque nacen al servicio de un proceso principal, existiendo una dependencia directa con un proceso futuro o existente, además de hacer efectiva la eventualidad de sentencia estimatoria. Cuando hablo de una dependencia directa de un proceso futuro, estoy hablando de cuando se piden de manera anticipada a la interposición del proceso, ¿verdad? O existiendo además hacer efectiva la eventualidad sentencia estimatoria, ¿verdad? Que puede de alguna manera hacerla después de la sentencia, ¿verdad? Y además, de alguna manera pueden ser que son accesorias, porque al tratarse del proceso principal debe aparecer la medida cautelar adherida a un proceso principal, ¿verdad? Eso es así de necesario, ¿verdad? Entonces, vamos, que esa característica primero es la provisionalidad, segundo es la accesoriedad, ¿verdad? Un tercero que podemos ver es la celeridad. Cuando hablamos de la celeridad, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de los principios de celeridad, verdad? Por su misma, incluso, pues, finalidad, sus trámites son escasos y con términos procesales muy breves, ¿verdad? Puesto que se trata de asegurar la resolución judicial definitiva en el menor tiempo posible, antes o durante el proceso, ¿verdad? Es decir, si hablamos de un procedimiento como estuvimos estableciendo antes, ¿verdad? De lo que las doctrinas procesales hablan desde esa perspectiva como proceso cautelar, ¿verdad? Entonces, debemos de entender también, ¿verdad?, el caso de la celeridad,
que obviamente en ese procedimiento se establece de manera expedita, ¿verdad? Siempre y cuando se pueda determinar la apariencia de buen derecho, el peligro de la demora, o sea, la alarma de alguna manera de poder que necesariamente hay que dictarlas. ¿Por qué? Puede haber una causa más grave al derecho que se está pidiendo. Entonces, obviamente la celeridad aquí con trámites expeditos se necesita que sean analizadas, ¿verdad? En un tiempo corto para establecerse. Hay muchas veces, incluso cuando se piden alimentos provisionales, cuando se piden alimentos provisionales, vamos a ver que obviamente la necesidad, como se les había dicho, que por resoluciones de cámara, de familias, cámaras en general me estoy refiriendo, no solamente a una específica, se ha dicho que la necesidad de cuando hay niñas, niños o adolescentes, no se tiene que demostrar esa necesidad, pero obviamente se presume que esta criatura necesita de sus padres y que por ende sus padres tiene que determinarla, cuantificarla y obviamente aportar para su subsistencia. Claro que va a separar una situación entre de un estatus, ¿se acuerdan que hablamos de un niño que vive en un sector a otro, ¿verdad? Porque también su estilo de vida, su arraigo, ¿verdad? Sobre todo cuando el cuidado personal está determinado para uno de los progenitores que está que mejor goza de tener posibilidades económicas, ¿verdad? Entonces, y que de alguna manera, pues la criatura va de acuerdo a esas posibilidades económicas y ese estatus, ¿verdad? Que no va a ser lo mismo una cuota alimenticia para una persona que necesita lo básico a que, ¿verdad? A estas personas se les dan un poco más, gastan más, pero lejos de esa misma situación de que no se le debe de verificar la necesidad de ello, ¿verdad? Porque se entiende, pero hay que cuantificarlo, hay que determinar cuánto es el cuánto y cuál es la capacidad de alguna manera de la persona, capacidad económica me refiero, a una persona de aportarlo. O sea, a partir de eso, el juez o jueza de familia puede determinarlo, puede establecerlo, pero puede haber situaciones en las cuales no, porque el progenitor ni sabe si trabaja, quién representa a la criatura, me refiero, que generalmente es la madre, ¿verdad? Generalmente, no quiero decir que para todas las veces va a ser así, pero generalmente la madre frente al padre que lo está pidiendo, entonces, pero hay veces que ni se sabe, ¿verdad? Si el padre trabaja, qué ingresos tiene, y están pidiendo cantidades bien exorbitantes que el juez a la hora de otorgar una medida cautelar y sobre todo por la celeridad le imposibilita poder otorgarlo. Sin embargo, por esa situación se auxilia del equipo multidisciplinario, ¿verdad? O en todo caso de los oficios. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Incluso fue objeto de laboratorio cuando estuvimos hablando de las medidas cautelares provisionales. De aquel artículo 139 de la Ley Procesal de Familia, donde habla de esa posibilidad que puede otorgar alimentos, ¿verdad? Y de manera oficiosa por parte del juez. Entonces, obviamente, si hay bastante elementos para otorgarlo, por celeridad se establecen, ¿verdad? Y se determinan, ¿verdad? Para garantizar, ¿verdad? Las resultas del proceso. ¿Se acuerdan que también en los alimentos se deben a partir cuando se promueven procesos de alimentos, me refiero, se deben desde la interposición de la demanda, así lo dice el artículo 253 de la ley del Código de Familia. Entonces, lejos de esa misma situación, si se pone un cuanto de cuota alimenticia que es mínimo a lo que se establece en la definitiva. Imaginémonos que me piden $400 de cuota alimenticia a mí como juez, ¿verdad? Pero no hay mayores elementos para poderlo determinar. Yo me auxilio por parte del equipo multidisciplinario y al final puedo determinar que la cantidad que le puedo poner es $200, ¿verdad? Eso liminarmente, me refiero a aspectos que por el momento se puede poner. Entonces,
Sin embargo, ya cuando el dictado de sentencia, pues ya tengo más elementos para poder establecer y pongo los $400. Entonces, aquí quedaría la pregunta, bueno, y entonces, si me puso $200 desde la interposición de la demanda, desde aquel momento que hubo la resolución que admitió la demanda y todo, los otros $200, ¿cómo va a quedar? ¿Verdad? ¿O son un extra? No, ¿verdad? Se debe a partir desde la interposición de la demanda, pero obviamente ya le dio la mitad, sería la otra mitad que le estuvieran dando, ¿verdad? Pero eso hasta la ejecución de la sentencia, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al caso, para lo de la eh, eh, característica de la medida cautelar, esa celeridad, pues se trata, pues, como antes se le había dicho, pues que sus trámites sean escasos, ¿verdad? Y con términos procesales muy breves, ¿verdad? Expeditos, ¿verdad? Obviamente para asegurar la resolución judicial definitiva con el menor tiempo posible antes o durante el proceso, ¿verdad? Ahora bien, hay otra cuestión, la flexibilidad. Esta flexibilidad, una vez adoptada la medida cautelar en general, puede modificarse porque, ¿verdad? Ya habíamos visto que las medidas cautelares son mutables, en cualquier momento se pueden modificar, es decir, sustituirse por otra distinta y hasta suprimirse totalmente, pues al desaparecer las circunstancias que originaron su adopción. Por eso es la flexibilidad, porque puede haber una situación, ¿verdad? Por lo que establece incluso eh, que hay una garantía, hay una fianza que puede establecerse, ¿verdad? Que no necesariamente se le esté descontando del salario a X personas. Recordemos que también hay progenitores que trabajan fuera del país y que no se puede incluso, me refiero fuera del país, pero con empresas que están acá, ¿verdad? En el país, que puede mandársele oficio, pero hay empresas que solo el hecho de estársele descontando, porque es más trabajo para la persona que se tenía que hace las planillas y todo, ¿verdad? Entonces no les gusta, ¿verdad? Pero ese hecho de poner una garantía también hace la situación de modificar una cuota alimenticia que sea descontada del salario. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que esa persona la va a estar otorgando mensualmente, ¿verdad? Entonces, o en todo caso, da una garantía de alguna manera, una fianza, por decir el caso, y que de alguna manera por esa vía se puede solventar en el evento que la persona caiga en mora, ¿verdad? Entonces, como hemos visto, empezamos con la provisionalidad, la accesoriedad, ¿verdad? También la celeridad, la flexibilidad, ya llevamos 4. Vamos por la variabilidad. Cuando hablamos de la variabilidad, las medidas cautelares no son inmutables, no producen cosa juzgada, ni formal ni material, y por tanto pueden ser modificadas o suspendidas cuando cambian las condiciones que dieron origen, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cosa juzgada, material o formal, ¿verdad? Es como cuando el hecho de que ya se haya dictado una sentencia definitiva, ¿verdad? Y de ahí ya no se puede establecer, ¿verdad? Porque ya produjo cosa juzgada. No, las medidas cautelares, como antes lo habíamos visto, que eran provisionales, ¿verdad? Obviamente, provisionales mutables también, ¿verdad? Eh, de alguna manera pueden, y que no tienen cosas, ni cosas juzgadas, ni formal ni material, pueden ser modificadas, ¿verdad? O suspendidas cuando cambian las condiciones que dieron su origen. Es por eso la variabilidad, es decir, que pueden cambiar constantemente, ¿verdad? Ahora bien, la discrecionalidad. Esto, cuando hablamos de la discrecionalidad, significa que dentro de los poderes del juez o de la jueza de familia está de conferirle aptitud y libertad en los límites de las cautelas, o sea, de las medidas cautelares, ¿verdad? Y que esta característica pueden estar desarrolladas o concedidas como facultad de acuerdo al ordenamiento jurídico positivo. Entonces, es decir, en el derecho de familia y por el interés social reconocido en este, ¿verdad? Por eso es que se puede determinar esa discrecionalidad, ¿verdad? Eso, obviamente, a partir de los poderes dentro de los poderes que el juez o jueza de familia puede tener. Eso podemos incluso relacionarlo con el artículo
139, literal B, que lo estuvimos estudiando en un laboratorio, ¿verdad? Cuando vimos los principios, ¿verdad? De la ley procesal de familia, esa discrecionalidad que tenga el juez, ¿verdad? Ahora bien, la recurribilidad, ¿verdad? Está íntimamente también relacionado con la inmutabilidad y provisoriedad, ¿verdad? De las cautelares, ¿verdad? Cuando digo esto es que consiste en que la resolución que ordena una medida cautelar o provisional, ¿verdad? Es impugnable, ¿verdad? Normalmente por medio de los recursos de revocatoria o apelación, ¿verdad? Incluso pues todo con el objeto de mantener el equilibrio procesal. Es decir, las medidas cautelares para el uso, para el momento del dictado, no requiere de audiencia con la contraparte, ¿sí? Pero obviamente se dictan y se ejecutan, ¿verdad? Pero una vez ya ejecutada esa medida cautelar, obviamente se le notifica a la contraparte. ¿Para qué? Para que ellas puedan recurrir de la decisión tomada por parte del juez o jueza de familia, ¿verdad? Todo con el fin de ponderar el derecho de defensa. Imaginémonos una cuota alimenticia establecida para sea descontada en planilla por parte del pagador, donde el señor recibe su salario mensual, ¿verdad? De la empresa o de institución gubernamental. Obviamente ahí, ¿verdad? Se dicta la medida cautelar y se manda el oficio a la institución, sea pública o privada, para que ejecute la cuota alimenticia. En ese momento la contraparte no sabe de esa decisión, pero, porque no es necesario darle audiencia, pero posteriormente se le notifica y él o ella puede recurrir de esa decisión tomada por el juez. Obviamente tiene que, cuando pone recurso de ella, tiene que verificar el agravio que le puede tener. Obviamente también que estén entre los aspectos que establece el 153 de la Ley Procesal de Familia. Me refiero a que si admiten recurso alguno. El 153 de la Ley Procesal de Familia establece todas las causales o digamos aspectos que pueden permitir la interposición de un recurso, o sea, que se puedan admitir. Y aunque se ha dicho por Cámara de Familia que ese artículo no es taxativo, sino que ejemplificativo, porque pueden haber otras causas que pueden generar que puedan recurrir sobre ella, ¿verdad? Pero, sin embargo, en que estén ahí en esa lista que determina la ley en el 153 de la Ley Procesal de Familia, o no, porque ya hemos dicho que ya ha dicho Cámara, mejor dicho, que es ejemplificativa, no es taxativa, sino que es ejemplificativa. Entonces, pero la contraparte puede recurrir. ¿Por qué puede recurrir también? Porque también pueden haber abusos. Les comentaba con el caso de la restricción migratoria, una persona que es piloto, ¿verdad? El caso típico, ¿verdad? De una persona que es piloto y de acuerdo a ella, viene y percibe ingresos, ¿verdad? El no salir, la empresa simplemente lo que lo va a hacer es, ¿verdad? Despedirlo, porque su trabajo es andar manejando o maniobrando los aviones de la empresa, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar los servicios que da en las aerolíneas, ¿verdad? Entonces, en esa misma situación tendría que ver, porque obviamente los jueces de familia, jueces o juezas de familia son humanos y se pueden equivocar. Y por esa misma situación también pueden ser recurribles, ¿verdad? Entonces, ahora bien, las características, volviendo a retomarlas, ¿verdad? Son provisionales, ¿verdad? Esa provisionalidad son accesoriedad, ¿verdad? O accesorias, esa celeridad, la flexibilidad, la variabilidad, la discrecionalidad y la recurribilidad de ella, ¿verdad? Eso debemos de tomarlo en cuenta. Ahora bien, hay una clasificación que se pueden tomar atendiendo a la tipificación o falta de esta que se determinan en la ley, ¿verdad? Hay una clasificación para ella y por eso, aunque se los dije en la clase pasada, ¿verdad? Pero se los vuelvo a tomar que para partir de ellos
hay medidas cautelares nominadas y hay medidas cautelares innominadas. Cuando hablamos de medidas cautelares nominadas, se refiere a la existencia de normas que en forma clara y precisa regula la existencia y tramita de y trámite de las medidas cautelares que puede haber, ¿verdad? En las medidas cautelares innominadas se refiere al caso en que el legislador no ha dispuesto en forma clara y precisa la existencia de los instrumentos a los cuales les da el carácter de medida cautelar. Eh, por ejemplo, podemos decir, ¿verdad? Si en un lugar si en un lugar de habitación de la persona a quien se le confía el cuidado personal de una niña, niño o adolescente, también existe un negocio cuyos servicios son exclusivos para mayores de edad, como por ejemplo cervecería, ¿verdad? Incluso eh, lugares donde no solamente son cervecerías, sino que también dan, trabajan las vendedoras del sexo, ¿verdad? Entonces, esas pueden haber situaciones que pueden comprometer incluso hasta el cuidado de estos niños, pues la contraparte puede pedir como medida cautelar la separación de ellos, aunque esta medida no esté consignada en la ley, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, en beneficio de estos niños, niños o adolescentes, ¿verdad? Que pueden establecerse en esa situación. O sea, aquí como ven un ejemplo de que puede dar esa situación, ¿verdad? No estoy diciendo que un progenitor o una mujer, ¿verdad? Que trabaja, porque ahora hombre o mujer trabajan de vendedores del sexo, ¿verdad? Y que tengan a sus hijos bajo su cuidado, ya ellos ya estarían, ya son personas que no se les pueden dar el cuidado de sus hijos. No es así. La ley establece que siempre y cuando se estén introduciendo a ese trabajo a esos niños, entonces ahí sí pueden haber situaciones que puede haber, ya sea para una pérdida o suspensión de la autoridad parental, como lo establecen los 40 y los 41 del Código de Familia, en todas sus causales que están ahí. Indistintamente, dependería de cada caso específico, pero si es un progenitor que trabaja en esa situación, pero no incluye a sus hijos en eso, no tendría por qué estarla sancionando a ese progenitor, ¿verdad? Porque cada quien hace de su cuerpo como mejor le parezca, pero tampoco es que estén incluyendo, porque aquí estamos hablando incluso en esos lugares, ¿verdad? Hasta de trata de personas, ¿verdad? Entonces, donde se incluyan niñas, niños o adolescentes, ¿verdad? Pero porque esos lugares se prestan a esa situación, ¿verdad? Pero si no los hay, no hay ningún problema, ¿verdad? Que pudiese generar por parte de su progenitor. Entonces, atendiendo a la tipificación o falta en esta ley, pues debemos de tomar en cuenta que esa clasificación está las medidas cautelares nominadas, las que se establecen en la ley, y las innominadas, las que no están en la ley, ¿verdad? Que se pueden establecer. Eh, Otro ejemplo de eso innominada, tomemos, es cuando el caso de que hay, ¿verdad? Una persona, yo vi una situación, una medida cautelar, donde había un caudal exorbitante de dinero de una persona que se había declarado incapaz, ¿verdad? Pero el tutor que se le había nominado a esta persona, ¿verdad? Había estado sacando dinero de las cuentas de la señora al grado que casi se las terminaba. Entonces se tuvo que hacer una medida cautelar, ¿verdad? Para restringirle. Ahí había sentencia ya, ¿verdad? Pero estamos hablando del tutor, cómo era su administración. Entonces se congelaron las cuentas de la señora. Cuando hablo de congelar, hablo que no podía haber una restricción por parte, o sea, el banco tendría que restringir que nadie podía ni depositar dinero ni sacar dinero de esas cuentas, y tampoco los bancos podían estar diciendo, por el hecho de que no hay movimiento, le vamos a empezar a quitar dinero. Sí, me explico, como hacen algunos bancos, ¿verdad? Que son medidas de alguna manera que no son acordes a la población o a las personas que tengan, porque los bancos se escudan en la ley de banco de decir que si no hay movimiento se van a empezar a descontar, ¿verdad? Entonces eso pasaba con esta señora, entonces se dictó esa medida cautelar de donde se les congeló las cuentas a la señora, ¿verdad?
en ese sentido. Ahora bien, atendiendo al objeto sobre el cual recae, las medidas medidas cautelares se pueden clasificar como patrimoniales y personales. ¿Se acuerdan cuando hablamos la última clase sobre esa, verdad? Patrimoniales son aquellas que se decretan con el objeto de que surtan efectos dentro de la esfera patrimonial del destinatario. De esta, obviamente, es decir, pues que dentro de su conjunto de derechos y obligaciones, garantizando pues, provisionalmente el resultado efectivo del proceso. Las medidas cautelares personales son aquellas que imponen una conducta específica a observar, surtiendo efectos personales, con el objeto de evitar que se produzcan daños irreparables o de difícil reparación a los miembros de la familia, sean físicos, psicológicos o sexuales, y obligando al destinatario en la medida a realizar una acción a una abstención en beneficio de la familia. Ahora, generalmente estas son las que establece el artículo, bueno, les había puesto los artículos 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia, pero también de alguna manera establece para procesos de violencia intrafamiliar, que establece el artículo 7 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ¿verdad? 6 para con ello, ¿verdad? Para determinarlo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que en este tipo, atendiendo el objeto sobre el cual recae, pueden clasificarse ya sea medidas cautelares patrimoniales o medidas cautelares personales, ¿verdad? Entonces, en esa clasificación. Los presupuestos los habíamos visto, permítame, quiero ver si ahorita ya puedo poner la diapositiva, vamos a ver si ya lo permite. No lo permite todavía no la ven, ¿verdad? No se mira. Ok, gracias. No se ve. Sí, no lo permite porque a mí me sale aquí así como parpadeando, como que no me decir no se puede. Pero bueno, se lo voy a compartir, como les repito, bueno, que siempre les comparto las diapositivas, ¿verdad? Pero para que ahí está en la clasificación de las cuales les estoy hablando, ¿verdad? Ahora bien, los presupuestos que habíamos hablado en la última clase, ¿verdad? Para el dictado de estas medidas cautelares, debemos decir que como es obvio y sabido para todos, pues las medidas cautelares no son decretadas de manera caprichosa por los juzgadores, sino que su adopción requiere de determinados requisitos o propuestas que podemos determinar o saber, ¿verdad? Una de esas les había explicado yo en la clase anterior, la apariencia de buen derecho o el fumis boni juris, que resulta indispensable para la adopción de las medidas cautelares acreditar la apariencia de buen derecho, ¿verdad? La justificación, ¿verdad? Inicial del derecho reclamado con la presentación principal. Si bien ello no justifica por sí solo su adopción, ya que el régimen actual de la institución cautelar, ¿verdad? De los términos en que se han concedido pues, y regulado, no tiene como objeto la tutela provisional o sumaria del derecho aparente, ¿verdad? Y esto pues asegura la efectividad de la sentencia futura, como se los vengo diciendo desde un inicio de esta clase y la clase anterior, ¿verdad? Y por ello, y por muy claro que resulte el juicio a favor del derecho reclamado, pues no basta para adoptar la medida pertinente, siendo preciso también la justicia de peligro en la demora procesal. Es decir, si en alimentos estamos estableciendo que tiene que determinar un título justo, ¿verdad? Para el sujeto quien lo pide, en este caso, lo demuestra con la apariencia de buen derecho, con el título que lo acredita como tal. ¿Y cuál es el título? La certificación de partida de nacimiento de los hijos o la partida de nacimiento, la certificación de partida de matrimonio del cónyuge que pide alimento, ¿verdad? Entonces ahí vemos que hay una apariencia de buen derecho. También podemos decir el peligro en la demora, que siempre tiene que ir ligado a esa apariencia de buen derecho. Esto significa pues que debe alegarse el temor de un daño jurídico posible, ¿verdad? Inmediato o inminente, o evitar notorios perjuicios que un demandado de mala fe puede causar.
en consecuencia directas en el proceso principal, y este riesgo denominado en la doctrina como el periculum in mora, que da o que queda pues de alguna manera plasmado en la frase cuando existe riesgo manifiesto de que quede ilusorio la ejecución del fallo, ¿sí? Entonces, obviamente, si hay una situación como, vuelvo a lo mismo con alimentos, para que ustedes me lo logren comprender, generalmente en alimentos se pide la anotación preventiva de la demanda. ¿Por qué? En bienes del alimentante, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque obviamente el alimentante muchas veces no se sabe dónde trabaja, qué ingresos tiene, o sea, la capacidad económica que se pueda determinar, ¿verdad? Entonces, a partir de ese supuesto que no se sabe, se pide la anotación preventiva de la demanda, porque obviamente ya cuando se dicta la sentencia, ya a partir de que se dicte la sentencia se puede establecer, ¿verdad? Si se puede ejecutar a partir con esos bienes que se anotaron preventivamente la demanda. Entonces, es obviamente que se van más allá para la ejecución de la sentencia. Ese peligro es eminente y se establece, ¿verdad? Si desde luego que una persona se ha llegado a demandar ante los tribunales, es porque una persona no cumple con su obligación alimenticia, ¿verdad? Y que obviamente se tuvo que llegar ante los tribunales ¿para qué? Para que lo cumpla. La generalidad no es para todos. Hay muchos que sí cumplen alimentos, pero la cuota alimenticia que se le está pidiendo por parte del otro progenitor, ¿verdad? Es demasiado exorbitante y que no se puede establecer a partir de el cuánto que se solicita. Entonces, a partir de eso es que es bien complicada esa situación, ¿verdad? De establecerse, ¿verdad? Entonces, por esa misma situación podemos ver que no todos los progenitores pueden establecer, ¿verdad? En el peligro de la demora que pueden establecerse, ¿sí? No sé si logra captar sobre esto que hemos hablado. ¿Logran captar sobre esa situación? Licenciado, ¿Logran no sé si podría dar otro ejemplo, por favor. otro ejemplo? ¿En qué sentido? Respecto a los presupuestos de los que estaba hablando. De la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora. Sí, claro. El caso típico generalmente siempre son alimentos para establecerlo, ¿va? Pero también puede ser para cuidado personal, ¿verdad? Hablaba en supuestos sobre la apariencia de buen derecho en cuidado personal, ¿verdad? Es obviamente en la partida de nacimiento del progenitor, ¿verdad? O sea, el otro progenitor establece, bueno, aquí aparecemos que la madre es él y el padre es él, ¿verdad? De esta criatura. O sea, ahí está la apariencia de buen derecho. El peligro en la demora es que, mire, hay una situación bien alarmante. ¿Por qué? Porque esta persona anda en grupos delictivos, actualmente está siguiendo un proceso penal en su contra porque están ingresando, la están procesando. Si ya sabemos que por el derecho de defensa o ¿cómo que se llama esta? Que nadie puede ser, ¿cómo que le llaman esta? Ay, se me ha ido el nombre, pues, pero que la persona no puede ser condenada, ¿verdad? Solo por el hecho de que se le están promoviendo un proceso, porque es una persona que, ¿verdad? Tiene que ponderar su derecho de defensa. Mientras no se le sigue un proceso, no haya una sentencia que lo condene, es inocente a partir de este supuesto, hasta que haya una sentencia que lo determine como tal, ¿verdad? Hay situaciones como, por ejemplo, por homonimia, hay situaciones que generan un mal actuar. Yo no quiero decir que las autoridades hayan hecho de manera incorrecta, pero pasa el supuesto de que un progenitor se le procese por un proceso penal que no sea él el responsable, ¿verdad? Entonces, eso pues, incluso hasta para cuestiones sexuales, ¿verdad? Que generalmente se pueden establecer, ¿verdad?
a partir de situaciones que se le estén determinando, tal vez a lo mejor en la sentencia definitiva se determine y se absuelva a esta persona. Y como les repito, es inocente mientras no se le esté tramitando, pero hay un peligro en la demora. Es decir, en ese tiempo que esa persona está, en ese momento que esa persona está en un proceso, tramitándose el proceso penal, no puede tener el cuidado de sus hijos. Entonces aquí vemos que hay un eminente peligro, porque no va a estar el otro progenitor para que pueda cuidarlo, sino que tendría que ser el otro que lo solicite, ¿verdad? Entonces, ¿se comprende, Susana Alvarado? Sí, O sea, mejor. en esa apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, es decir, el título que lo acredita y el peligro eminente que hay para el dictado de la misma. Entonces, ese supuesto pueden haber, ¿verdad? Como un segundo ejemplo, pues, como usted lo estaba pidiendo, pues, ¿verdad? Ahora bien, también la doctrina habla de una sospecha del deudor, aparte de la apariencia de buen derecho y el peligro de la mora, habla de una sospecha del deudor, ¿verdad? Y entonces se habla o se determina que es un requisito de las cautelares el hecho de que las personas que ha de... Permítame. Permítame. Bueno, perdonen que los inconvenientes. Bueno, entonces seguía diciéndole, ¿verdad? Con respecto a la sospecha del deudor, es un requisito de las cautelares el hecho de que las personas que ha de soportarlas dan la impresión de que se sustraeran el cumplimiento de la sentencia. Es decir, que consiste en la realización de actos positivos por parte del deudor tendientes a realizar un fraude contra sus acreedores en bienes de su propiedad, ¿verdad? Entonces, este requisito, como lo establece en doctrina, ¿verdad? Esa sospecha del deudor, ¿verdad? De la persona que está obligada a establecerlo, o el caso típico acá, como les digo, en alimentos es obviamente que una persona no dé los alimentos, ¿verdad? Ese requisito es un requisito cautelar, obviamente, el hecho de que las personas que ha de soportarla den la impresión de que se sustraiga el cumplimiento de la sentencia, ¿sí? Entonces, por eso dice la doctrina la sospecha del deudor como otro requisito aparte de la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora. También se habla del peligro de daño personal, y como último requisito, o sea, aparte de la apariencia de buen derecho, el peligro de la demora y la sospecha del deudor, también se habla que el peligro del daño personal. Este surge a través de la demora en la tramitación del proceso para preservar la integridad física de una o varias personas, en donde se estuviesen protegiendo de forma anticipada un posible daño, sea físico, psicológico o moral. Generalmente estas situaciones pasan en divorcios por vida intolerable, donde el progenitor generalmente, progenitor me refiero al cónyuge, generalmente genera golpes para con su otro cónyuge, ¿verdad?
daños obviamente físicos, psicológicos y morales que puedan determinarse, ¿va? Entonces, habla la doctrina también que el peligro del daño personal que pueden haber. Generalmente se dan en divorcios por ser vida intolerable a la vida en común entre los cónyuges, también en nulidad de matrimonio, también ese supuesto, en pérdidas de la autoridad parental, donde se dan situaciones que pueden generar maltrato para con los hijos, ¿verdad? Ese supuesto pueden haber situaciones que pueden perjudicar. Entonces, en estos presupuestos lo podemos determinar, ¿verdad? Ahora bien, los elementos de las medidas cautelares podemos ver, como primera, aparte después de los presupuestos, podemos ver elementos de las medidas cautelares. ¿Cuáles podemos establecerlas para con ellas? El elemento temporal, ¿verdad? En primer lugar, este elemento temporal se refiere a la vigencia o existencia jurídica de una vez aplicada la medida cautelar, es decir, que consisten en el tiempo de vida jurídica de esta, desde que la autoridad la dicta hasta que cesan sus efectos. En nuestra legislación se dispone que el tiempo de duración de las medidas cautelares de tipo personal será fijado por el juez en la resolución que se decrete, ¿verdad? Y esto lo establecen los artículos 76 y 77 de la Ley Procesal de Familia. En cuanto a las de tipo patrimonial, tienen vigencia hasta la sentencia definitiva y excepcionalmente hasta la ejecución de la misma, ¿verdad? Entonces, ese elemento temporal que pueden haber, ¿verdad? Elemento personal. El elemento personal es que toda medida cautelar como instrumento jurídico está caracterizada por la bilateralidad del derecho. Por lo tanto, existe un sujeto activo quien solicita que se le aplique la norma jurídica a efecto de que se aseguren anticipadamente los posibles efectos positivos de la sentencia. Y un sujeto pasivo llamado formalmente destinatario de la medida cautelar, ¿verdad? Que es el elemento individuo sobre quien recae de algún aspecto en su esfera jurídica, ¿sí? Entonces, vemos el elemento de los elementos de la medida cautelar. El elemento temporal es en el espacio, en el tiempo. El elemento personal es sobre quién recae, sobre qué persona, ¿va? Que está obligada para determinarlo. Y el elemento espacial, este elemento espacial, ¿verdad? Es la actividad de las medidas cautelares que debe realizarse en la sede del órgano jurisdiccional, ¿verdad? Que ha de conocer el proceso cautelar. Obviamente, si estamos hablando en procesos de familia, es ante los juzgados de familia. Si estamos hablando de procesos de violencia intrafamiliares, estamos hablando que son competentes tanto los juzgados de familia como los juzgados de paz e incluso hasta los juzgados de la ley cuando el sujeto es mujer, ¿verdad? Y algunas cautelares por su carácter material deben realizarse, ¿verdad? En el lugar donde se encuentran los bienes o las personas, ¿verdad? Entonces, porque esas también se pueden haber, ¿verdad? También como la violación en la morada, ¿verdad? Recordemos que nadie puede entrar a la casa sin el hecho de haber una autorización, pero en el supuesto, en el evento que haya situaciones que, y sobre todo en violencia intrafamiliar, que se requiera la entrada por parte de las autoridades de manera inmediata para proteger a estas personas, obviamente aquí se ven que se pueden determinarse en ese espacio a partir de que se requieran, ¿verdad? Donde están los bienes o las personas y que obviamente ahí se van a dictar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en eso podemos ver los elementos de las medidas cautelares, se lo vuelvo a repetir, el elemento temporal, el elemento personal y el elemento espacial, ¿verdad? Para que vayan tomando nota con ustedes sobre ello. Pero que vayan tomando sobre lo que voy diciendo en cada una de ellas y que vayan comprendiendo. O en todo caso, pregunten, ¿verdad? Porque esto va a ser sujeto de evaluación. Voy a tratar de subirle la diapositiva, ¿verdad? En la medida que se pueda, a partir de que no me permite Teams sobre esto de estarla subiendo esta mañana, ¿verdad? Entonces, bueno. Hay principios rectores de las medidas cautelares. Varios principios sobre los cuales la misma doctrina lo establece y lo determina. Están los principios rectores de las medidas cautelares, como la medida cautelar, en primer lugar, pues, que la medida cautelar se fundamenta en una acción autónoma que otorga la ley
y que es independientemente de la existencia de un derecho subjetivo que tiende a proteger la medida, ¿verdad? Entonces, se fundamenta en una acción autónoma, en primer lugar. En segundo lugar, se dicta siempre con el carácter de provisionales y están sujetas a lo que resuelve la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio donde aquellas se llevan a cabo. Ese en segundo lugar. En tercer lugar, podemos ver que pueden promoverse antes de que se inicie el juicio, en el que se haga valer el derecho subjetivo que tienden a proteger la medida cautelar o durante la tramitación del mismo, ¿verdad? Ya habíamos hablado que antes de la interposición de la demanda puede perfectamente solicitarse las medidas cautelares y en el plazo de 10 días, ¿verdad?, que se ejecute la medida cautelar e interponer la demanda, ¿verdad? También puede haber una cuarta, que para que se aplique la persona, la persona que pretende obtenerlo debe probar la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, además de garantizar el pago de los daños y perjuicios para el caso en que se declare improcedente, porque pueden haber esas situaciones que imaginémonos que se está pidiendo una medida cautelar, se dan bajo el riesgo y responsabilidad cuando es petición por parte del quien lo solicita, pero si vemos una situación en esa que es improcedente, me refiero en la demanda, ¿verdad? Eso implica una responsabilidad de quien lo pide, ¿verdad? Pero sin embargo, pues, como les digo, es garantizar el pago de los daños y perjuicios en que se declare improcedente, ¿verdad? Y esto último implicado en la legislación salvadoreña que lo establece así, ¿verdad? Que se dictan las medidas cautelares bajo la responsabilidad de quien se solicita, ¿sí? Y también se ve, pues, que se otorga sin perjuicio de tercero, es decir, el alcance de las medidas cautelares va más allá, porque podemos ver situaciones como por ejemplo el uso de la vivienda familiar. Ya les había dicho a ustedes que pueden haber situaciones en las cuales pueden haber terceros, como por ejemplo, ¿cómo que se llama? Bancos o instituciones financieras que hayan otorgado una hipoteca o un bien, ¿verdad? Y ese bien se está cancelando, pues, la obligación principal, porque es una obligación crediticia que nace por el derecho mercantil de una persona frente a esta institución financiera. Entonces ahí está un tercero que tiene un derecho, pero también hay una criatura que también tiene por derecho preferente. En esta situación habría que ver, ¿verdad?, que se otorgan sin perjuicio de terceros, ¿sí? Entonces, para que ustedes tomen en cuenta esos principios rectores de las medidas cautelares que se pueden otorgar, ¿verdad? Y que obviamente esto lo determina Eduardo Pallarés en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, ¿verdad?, que determina ese alcance de la medida cautelar. Se logra comprender con lo que hemos hablado esta mañana de estos elementos de los presupuestos, no sé y estos principios rectores de las medidas cautelares se logra comprender por parte de ustedes como alumnos, y en esta clasificación que también hemos puesto, ¿verdad?, que son dos clasificaciones, ¿verdad?, en esta mañana. Los dos primeros principios, solo uno copié, licenciado. Tal vez me puede repetir los dos primeros. Eso se los he puesto en la diapositiva, pero bueno, se los vuelvo a repetir. En primer lugar, la medida cautelar se fundamenta Pues en no, una... si está en la diapositiva, entonces ahí lo voy a No, sacar. pero le he puesto el nombre, o sea, en realidad lo que significa cada uno tienen que anotarlo ustedes, ¿verdad? Porque no todo en la diapositiva estaba. Bueno, primero es que le digo que la medida cautelar se fundamenta en una acción autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que se otorga a la ley y que es independiente de la existencia, ¿verdad?, del derecho subjetivo que tiene a proteger la medida. Eso es el primero. El segundo es que se dicta siempre en el carácter provisional y están sujetas a lo que resuelve la sentencia definitiva, que obviamente se pronuncia con el juicio donde aquellas se llevan a cabo. Esa es una segunda. Una tercera es que pueden promoverse antes de que se inicie el juicio, así como habíamos hablado antes, en que se haga valer el derecho subjetivo, que tienden a proteger la medida cautelar o la tramitación del mismo, ¿verdad? Y una cuarta es que se aplique
La persona que pretende obtenerlo debe probar la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda. Esto va ligado con los presupuestos, ¿verdad? Que además garantiza al pago de los daños y perjuicios en caso que se declare improcedente. Pues obviamente esto, pues las medidas cautelares entendemos que se dictan cuando son a petición de parte bajo la responsabilidad de quien lo solicita, ¿verdad? Y una quinta y última, como principio se determina que se otorga sin perjuicio de tercero, ¿verdad? Entonces, eso para tomarlo en cuenta. El tiempo se va volando y por lo visto quería terminar con ustedes con estas medidas cautelares, pero creo que quizás voy a culminar la próxima sesión porque tendría que hablar todavía a ustedes el hecho de cuando la medida cautelar es de carácter patrimonial y personal en la Ley Procesal de Familia. Aunque hablamos de manera general la clase anterior y en esta pues sobre las mismas, porque recordemos con lo que había hablado de los artículos 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia, pero es necesario ir viendo cuáles son las medidas cautelares de carácter patrimonial. Y antes de todo, para que ustedes tomen en cuenta, ¿verdad? Y lo voy a dejar así en el tintero para desarrollarlo en la siguiente clase, las medidas cautelares de carácter patrimonial pueden haber varias, ¿verdad? Y una de esas, ya se les ha hablado a ustedes con la anotación preventiva de la demanda. Eso lo establecen incluso, ¿verdad? Nuestra legislación, ¿verdad? Pero doctrinarios o autores que hablan sobre esto, como Guillermo Cabanelas, la definen como la anotación preventiva, me refiero, ¿verdad? Como la registral y preventiva que se conoce al demandante cuando la acción posee alguna trascendencia inmobiliaria y que exista petición previa de la parte legitimada al presentar la demanda o el curso de litigio y orden del juez competente, ¿sí? Así lo ha determinado Guillermo Cabanelas. Roca Sastre menciona que la anotación preventiva es el acento principal, lo toma como principal, provisional y en general positivo, que practica en los libros de inscripción y que tiene objeto de asegurar las resultas de un juicio, el garantizar pues un derecho perfecto, pero no consumado o preparar un asiento definitivo. Este autor va mencionando incluso en libros porque entiende que situación de registro es a partir del libro, aunque en su momento ustedes en el derecho registral van a ir viendo que esta situación y a partir de las tecnologías y todo va desapareciendo, pero él lo toma desde ese punto de vista, ¿verdad? Ahora bien, la anotación preventiva de la demanda consiste pues en la marginación que se hace al funcionario de registro de instrumentos públicos en el folio respectivo, ¿verdad? Es decir, el registrador del CNR, ¿verdad? O del registro de la propiedad, raíz e hipoteca, ¿verdad? De la orden del juez con donde comunica a través de oficio de la existencia de un proceso con el cual queda vinculado el bien sobre el cual recae dicha medida cautelar, con el objeto de asegurar las resultas del proceso, ¿verdad? Obviamente, como les dije, el caso típico en alimentos, una persona que tiene tantos bienes inmuebles, ¿verdad? O tiene un bien inmueble, su casa, pero se ha ido y no ha respondido sobre la cuota alimenticia, ¿verdad? Sobre ese puede recaer y posteriormente se puede ejecutar a partir de que esta persona no establece cuota alimenticia, ¿no? Entonces, a partir de eso es que se asegurar las resultas del proceso y que cabe hacer mención que solo es posible hacer la ejecución, ¿verdad? Por el sistema de anotación, por lo cual es necesario analizar, ¿verdad? Aspectos en los cuales cómo se pudiesen determinar. Por ejemplo, en la existencia del registro público, es en primer lugar, ¿no? Obviamente que esté en el registro y que esté en la existencia. Para hablar de la anotación preventiva de la demanda, es necesario que existan registros públicos donde se pueda anotar y donde el público pueda consultarlo. Pues en nuestro medio tenemos el Centro Nacional del Registro, ¿verdad? Que obviamente tiene el registro de la propiedad, raíz e hipoteca y el cual se encarga de llevar los folios reales de la propiedad inmobiliaria. Los registros forman parte incluso de la compleja organización del tráfico jurídico, asumiendo un cometido de publicidad,
a diversos niveles y de acuerdo a la situación jurídica publicada, ¿verdad? Estos organismos conforman dicha institución que dan constancia de las situaciones jurídicas en que se encuentran y que se pueden encontrar las personas o los bienes, ¿verdad? De que estas son titulares, y esto implica que acogen en su interés muchas situaciones referidas a la vida de un mismo derecho y sus visimilitudes, ¿verdad? Vicitudes, perdón, a lo largo de la misma, pues, y en ocasiones la principal registral es presupuesto incluso de la misma existencia del derecho para informar a los interesados acerca de las circunstancias personales de sus bienes o negocios. Eso en primer lugar, ¿verdad? Porque lo debemos de tomar en cuenta. Esa es la existencia de un registro, ¿verdad? Eso es de los aspectos que debemos de tomar en cuenta al momento de una anotación preventiva. 2. Un oficio dirigido al registrador. Para el registrador, para el registro o la anotación de la demanda, debe el juez o jueza de familia ordenar que se libre el oficio a la entidad correspondiente que lleva el registro del bien y que va a soportar la medida, pues. Librado el oficio, el registrador correspondiente registrará el oficio librado por él o la juez o jueza de familia al registro cuando se trate de inmuebles, observando los requisitos como por ejemplo la naturaleza, la ubicación, la extensión superficial, los linderos, el nombre y número de la matrícula inmobiliaria, en dónde están registrados el inmueble, etcétera. Aspectos que debe tomar en cuenta y que el juez en su oficio tiene que determinarlos. Y como generalmente esto no necesariamente tiene que establecerse que esté en la, ¿cómo se llama? Que lo agregue pues la persona que impide la anotación preventiva por medio de la escritura pública, que generalmente la tiene la persona quien es propietaria de ese inmueble, ¿verdad? O en todo caso se tiene que verificar ante la sección de notariado, porque por medio de escritura pública se establece esta propiedad del inmueble. Y en ese sentido, pues, o en todo caso de manera judicial, pero hablando en el supuesto de que se sepa, obviamente es la certificación, ya sea si está en el CIRIC, que es el nuevo sistema que tiene el registro, ¿verdad? Que es donde se escanean los documentos, se puede pedir la certificación literal de ese inmueble, que ahí puede determinarlo el juez, o en todo caso la certificación extractada, que es lo que generalmente solicitan por parte de los instituciones financieras al otorgar créditos, ¿verdad? Y que ahí se determinan también todos estos supuestos que les estoy hablando. En materia familiar existen una disposición jurídica que se refiere a la cancelación de la anotación preventiva de la demanda, la cual es unitaria y uniforme a los demás casos en que se haya decretado la anotación preventiva, ¿verdad? Eso se establece en el artículo 267 del Código de Familia, donde podemos ver, ¿verdad?, que el juez, si ustedes ven la lectura del artículo, dice, el juez ordenará, y se los leo, también. Dice, el juez ordenará de oficio la cancelación de la anotación preventiva de la demanda cuando se absolviera el demandado o se le presentara por el alimentante garantía suficiente que cubra la pensión alimenticia, fijada por resolución judicial por todo el tiempo que faltare para que el menor alimentario llegue a su mayoría de edad o por un periodo no inferior a 5 años. También procederá a dicha cancelación cuando se consignare la cantidad de dinero suficiente para el pago de alimentos por los mismos periodos a que se refiere el inciso anterior. Si ven, nuestra legislación familiar establece ese artículo para la cancelación de esta anotación preventiva, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, pues pueden haber también secuestro preventivo de bienes, pero eso lo vamos a ir hablando la siguiente sesión, que ya no alcanzó el tiempo para establecerlo, pues, pero no sé si les ha quedado claro con lo que poco que les he dado esta mañana, que he tratado de profundizar. Creí terminar esta mañana con lo de la medida cautelar, pero será necesario para la siguiente sesión. No sé si hay preguntas para este momento, pues, y solventarlas en este momento. ¿Hay preguntas sobre lo que he hablado de las medidas cautelares? No hay preguntas. Ok.
Bueno, entonces, solo decirles para las personas que van a ser diferido, ¿verdad? Que se va a hacer para este viernes. En todo caso, este viernes sería el examen diferido de la materia, ¿verdad? Entiendo que solo hay una persona que va a ser el diferido. No sé si habrá más personas, pues, pero en todo caso se comunican conmigo por medio de correo electrónico, ¿verdad? Porque tenían hasta el 26, que era el sábado pasado, para hacerlo. Solo entiendo que solo una persona va a ser el diferido, no más. En todo caso, si hubiesen más personas, me avisan, por favor, para poder asignar, y el examen va a ser este próximo viernes. Examen diferido, me refiero yo, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Cuídense y pasen un feliz día. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, pase buen día. Buen día.